Los llevaron lejos de la ciudad y no volvieron a llorar sus ojos sobre las grises calles de mi país. Ni volvió más la brisa a disolver su frente contra los carceleros, ni el luto dobló más su cintura en las pupilas claras del sol, ni el andamio biológico del puño se trepó de sombra. Los llevaron lejos de la ciudad y dejaron sus sienes floreciendo orgullosos maizales. Eternizados estarán ahora debajo de la tierra, soportando con sus hombros inmensos todo el futuro del mundo. Entre los años 1960 y 1996, Guatemala vivió uno de los capítulos más trágicos de su historia, un conflicto armado interno, considerado entre los más sangrientos y largos de América Latina. Esta guerra dejó una cauda inimaginable de sufrimiento que las cifras apenas alcanzan a dimensionar. Aproximadamente 150,000 personas muertas, más de 45,000 víctimas de desaparición forzada, cerca de 2 millones de desplazados internos y refugiados en otros países, miles de hogares y familias desarticuladas y más de 600 aldeas arrasadas. El país se fragmentó y muchos hogares fueron desintegrados. El tejido social quedó severamente desgarrado y se extendió la sombra negra de una generalizada cultura de temor, violencia e impunidad. En ese marco, se registró un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, genocidio, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas de muerte contra estudiantes, sindicalistas, jueces, abogados, testigos, periodistas, campesinos y jornaleros, sin distinción de género ni edad, a los que se les calificó como indeseables o desechables. La Policía Nacional surge como una entidad permanente a raíz de un decreto de la época de los liberales, es decir, el cambio de élites agrarias que se produce con el nombre de Revolución del 71 y va a tener dos ramas. Una rama va a ser la policía visible, uniformada, que yo de niño recuerdo en tiempo de Ubico era temida. Y la otra todavía más temida, que es la policía secreta, con nombres diferentes, pero se ha mantenido. Todos los que de alguna u otra manera hemos vivido en diferentes épocas en el país sabemos cómo actúan estos elementos, ¿no? Quizás en los años últimos había sobrantes de policías, había policía de Hacienda, policía supuestamente civil, policía de seguridad, policía militar ambulante, etcétera. Para mí la Policía Nacional siempre es una memoria, digamos, de represión, de violencia, de destrucción de la población guatemalteca, especialmente porque la década de los 70, que fue la que yo viví en el movimiento estudiantil de secundaria, y a finales de los 70 cuando entré a la universidad, la policía era básicamente quien reprimía todas las manifestaciones. En esa época no hubo posibilidades prácticamente de discrepar con el gobierno o de tener alguna posición de oposición, sino que todas las manifestaciones eran reprimidas con gases lacrimógenos y muchos de nuestros compañeros fueron detenidos por la policía y fueron incluso torturados. La represión se desarrolló en Guatemala fundamentalmente porque el movimiento popular estaba resurgiendo, estaba reorganizándose, y la respuesta que el Estado dio fue precisamente la represión. En aquellos años 60-70, si bien es cierto, el ejército tenía una acción represiva
esa acción represiva era más bien en contra del movimiento guerrillero que ya había surgido y en el interior del país. La policía creó estructuras internas como el Comando 6, como la propia Policía Judicial, que todos la conocemos, ¿verdad? Que eran los vestidos de particular, y crearon comandos internos donde ellos participaban en los escuadrones de la muerte. Se sabe que uno de los directores de la policía en aquella época, Germán Chupina Barahona, que hoy está siendo procesado precisamente por la masacre de la Embajada de España, era uno de los que dirigían la represión, no solo desde su legalidad, digamos, de director de la policía, sino desde las estructuras paralelas que la propia policía tenía, porque había una represión abierta que era la que hacían, digamos, en las manifestaciones, iban abiertamente uniformados del pelotón modelo y reprimían, pero veladamente ellos hacían otra represión en donde asesinaron, donde torturaron, donde secuestraron, desaparecieron gente que nunca apareció, y esa la hacían ellos de manera clandestina desde los escuadrones de la muerte. El 6 de mayo de 2005, el Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado, instruyó que se abriera un expediente ante la posibilidad de una explosión en un sector específico en la zona 6 de la ciudad capital. Medios informativos habían alertado sobre una gran explosión, producto del almacenamiento desde 1997 de material explosivo en la Academia de la Policía Nacional Civil. La noticia daba cuenta que un experto en bombas advertía sobre el peligro de una explosión inesperada. En ese momento, el magistrado de conciencia demandó a las autoridades trasladar los explosivos a otro lugar, pero no encontró respuesta a su petición. Se anunciaba que de producirse una explosión podía tener un rango de 1 kilómetro a la redonda, y eso me preocupó, porque un radio de 1 kilómetro a la redonda pasaría destruyendo escuelas, casas, negocios, pero atacaba también hasta el hospital del Seguro Social que está en el sector. Ante esta preocupación, yo pedí a compañeros nuestros que fueran a verificar la existencia de ese polvorín. Los compañeros no solamente verificaron la existencia del polvorín, sino determinaron su grado de peligrosidad. La madrugada del 17 de junio de 2005, pobladores de las zonas 5, 16, 17 y 18 despertaron aterrorizados luego de la explosión de un polvorín en la Brigada Militar Mariscal Zavala. En ese lugar se almacenaba alrededor de 1 tonelada de proyectiles de diversos calibres, residuos del material bélico que el ejército utilizó durante el conflicto armado interno. Esa explosión produjo una nube blanca que muchas personas aseguraban era tóxica, lo cual llevó a la posibilidad que el Procurador de los Derechos Humanos interpusiera un amparo contra el Ministro de la Defensa, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, por el riesgo que se produjera una explosión en la Academia de la Policía Nacional Civil, donde se almacenaban 3.500 artefactos como candelas de dinamita, granadas, morteros y el químico denominado clorato de potasio.